Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos en su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Les damos la más cordial bienvenida y les damos las gracias a Gaby y a Rocío que nos siguen acompañando en estas lecturas Laudato Si. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, Buenas querido noches, público. Muy Carmen, bien. ¿qué tal? Aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todos bien? Sí, todos Y, bien, afortunadamente. y un saludo al staff también, al staff de Plataforma Radio Digital, quienes nos conceden este espacio cada semana. Y el día de hoy vamos a continuar entonces con las lecturas Laudato Si. Y en esta sección, la sección sexta del capítulo 2, que se llama Destino común de los bienes. Y vamos a empezar entonces con Rocío, que nos va a leer el párrafo número 93. Adelante, Rocío. Sí, buenas noches. Gracias, Carmen. Destino común de los bienes. Hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y por lo tanto el derecho universal a su uso es una regla de oro de comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento social, ético-social. La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Son palabras densas y fuertes. Remarcó que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Con toda claridad explicó que la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho de la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Por lo tanto, afirmó que no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. ¿Y qué te dice este párrafo, Rocío? Pues a mí me cuestiona mucho, ¿verdad? Porque nos preguntamos, nos debemos de preguntar, ¿qué herencia le estamos dejando a las nuevas generaciones? Dice aquí que para los creyentes y para los no creyentes, esto no implica ninguna religión, ningún credo, esto es universal. Dios nos dio a todos la administración de esta tierra. Solo somos administradores, no somos dueños. Y desgraciadamente no hemos sabido administrarla adecuadamente porque hay un desequilibrio tan fuerte
en cuanto que hay personas que tienen muchísimas propiedades, muchísimo dinero, y otras personas que no tienen nada, ni siquiera un trabajo digno, y no están bien pagadas en un trabajo, ¿sí? No tienen dónde vivir dignamente, están excluidos de la sociedad. Se ve claramente las franjas en todos los países, no nada más en México. En todos los países vemos esa desigualdad. Entonces, pues es cuestionarnos realmente qué estamos haciendo, ¿sí? para qué les vamos a heredar, ¿no? Si ahorita ya estamos viviendo tanta desigualdad, tanto egoísmo de la persona que solo quiere para sí el beneficio. Aquí nos habla claramente de que Dios no está en contra de que tenga unos bienes, ¿verdad? No, por supuesto que no, ¿sí? Los bienes son realmente para remediar los males, ¿no? Pero desgraciadamente las personas no han entendido que solamente es ese medio por el cual Dios les da ese beneficio de tener esas propiedades, ese capital, para ponerlo al servicio de los demás, y no habría necesidad de tanta pobreza en los países tan extrema si las personas pusieran realmente el trabajo al servicio de la sociedad, del bien común, ¿sí? Ese trabajo digno que toda persona tenemos derecho, ¿verdad? Es el derecho, el primer derecho humano es la vida, y enseguida está el tener una vida digna, esa vida digna que nos habla la ley, ¿no? La ley así está establecida. No solamente la iglesia, no solamente, pues, como aquí lo dice claramente, ¿verdad? No, es un legítimo derecho, la iglesia no está en contra, sí defiende el legítimo derecho de la propiedad privada, pero enseña con claridad esa parte, ¿no? que se tendría que compartir adecuadamente, ¿sí? Tanto los trabajadores también, al ser mejor pagados, darían mucho mejor servicio a todos, ¿sí? Y fueran tratados dignamente. También la persona trabajadora, muchas veces hay que reconocer que no dan decir lo que deben de dar, ¿sí? Porque hasta hay un dicho muy fuerte que dice, pues tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo, ¿no? Actualmente eso se ve muy claro, ¿sí? Las personas están en desacuerdo con lo que ganan, y tú vas a un supermercado y todos están enojados, te contestan de mal modo, no te quieren mostrar las cosas, eh, porque no están contentos en su trabajo, ¿sí? Entonces, los dueños también de las empresas, también hay muchas pérdidas porque se ha hecho un círculo vicioso tremendo, muchísimo robo, ¿sí? O sea, es un deterioro del ser humano en general, ¿no? No es la creación como la hemos deteriorado tanto, no solo es la creación, sino esa persona humana que está muy deteriorada su dignidad ante sí mismo, mientras no recupere la persona su dignidad, no tenga una relación adecuada con Dios, donde se sienta verdaderamente hijo, ¿sí? Porque la persona humana se siente como si fuera, no sé, esclavo, ¿no? Es un esclavo, el trabajo no lo ven con la dignidad que tiene un trabajo. El trabajo es muy digno. La persona se siente esclavizada porque son horarios tremendos, una paga muy mala, entonces están en desacuerdo con todo eso, y estamos viviendo una violencia tremenda por lo mismo, porque la gente no está a gusto con su trabajo. Entonces, bueno, pues aquí nos habla
precisamente de que esto pues ha sido desgraciadamente siempre, ¿no? La esclavitud, siempre ha habido esclavitud. Ahora hay de muchas maneras, pues no es nada nuevo bajo el sol, pero es una forma de esclavizar a la persona también, ¿sí? Que vemos claramente que prefieren estar los chicos en la calle limpiando los parabrisas que trabajar en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, mejor limpian los parabrisas y pues, les das, y hay quienes ganan muchísimo más que trabajar 8 o 10 horas en una empresa. Ellos se pasan 3, 4 horas en los semáforos y se ganan el doble o el triple de lo que les pagan en la empresa. Y entonces cada vez vemos en las calles pues, una indigencia tremenda, ¿no? Porque eso da dolor a nosotros, nos da dolor ver ese tipo que hasta niños, no solamente jóvenes y adultos, mayores, ¿no? Niños y adultos mayores están siendo explotados. Ni siquiera muchos niños, ellos no van a hacer eso por sí mismos, ¿no? Los mandan, o sea, estamos viviendo una falta de dignidad ya de la persona que va proyectando en todo su entorno. Por eso nuestra ecología está como está, ¿sí? Porque si la persona humana está mal, pues no puede estar bien la naturaleza, la creación. No puede estar bien, ¿verdad? En efecto. Y tú, Gaby, ¿qué nos podrías decir? Pues a mí me habla mucho de que San Juan Pablo recordó con mucho énfasis que Dios ha dado la tierra a todo género humano y que con ella va a sustentar a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno, que es un derecho humano tener un pedazo de tierra donde las personas vamos a tener nuestra casa, nuestro hábitat, nuestra tierra para sembrar, que es parte de la dotación que cada ser humano merece para poder sobrevivir y que es un regalo de Dios, que así lo dijo él, ¿no? Así lo pensó cuando creó esta creación hermosa y maravillosa, que los otros hemos hecho pues todo equivocadamente es otra cosa, pero que realmente cada uno de los que vivimos en esta tierra tenemos derecho a una pedazo de tierra donde vamos a vivir, donde vamos a tener nuestros animales, donde vamos a tener nuestra casa con nuestra familia, donde podemos poner una huerta, una pequeña huerta, todo eso que nos va a dar esa manera de vivir y tener esa dignidad que Dios nos pensó para nosotros. Eso es. Así es, Gaby. A mí me recuerda mucho este párrafo, la edad en que empezó la revolución industrial, en que el ser humano se volvió, lo quisieron convertir más bien en una máquina, en el que se motivaba a las familias a tener muchos hijos para que esos hijos fueran empleados, para que esos hijos fueran obreros de las fábricas. Es decir, se empezó a ver al ser humano como un robot prácticamente. Dar vida a nuevos hijos, ¿para qué? Para que esos trabajen en mi fábrica, porque yo los quiero explotar y yo quiero hacerme muy rico y ellos van a ser casi, casi mis esclavos con salarios de hambre, ¿no? Yo pienso que la revolución industrial comenzó así y que estamos viviendo una economía de mercado muy injusta, que solamente aquellos que tienen acceso a créditos, solamente aquellos que tienen propiedades para poder conseguir un préstamo, tienen acceso a una casa o a un terreno, ¿verdad? En el campo, pues ha sido más fácil para las familias, aunque es todo un proceso de las tierras, ¿no? De cómo se han distribuido la tierra a la gente del campo, sus títulos de propiedad y todo eso, pero yo veo que sobre todo en la economía de mercado, pues es muy excluyente, ¿no?
Si no tienes los medios para pagarte un crédito, algo que te ampare, pues no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Y jamás se ha contemplado que la economía de mercado dé empleo a todas las personas. De hecho, da empleo, pues, ¿qué les diré? A un 20% de la población mundial. Y el otro 80% vive en la pobreza total, porque ellos no están considerados ni para préstamos, ni para construirles casa, ni nada. Creció la población mundial con la idea de que esos nuevos nacimientos iban a ser los esclavos de las empresas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo todavía en el presente, en el que no todas las personas alcanzan un empleo. Si la economía de mercado no ha resuelto eso, no hay empleos para el 80% de la población mundial que vive en una pobreza total y que los que llegan a tener empleo, pues viven en condiciones de muy malos salarios. Los empresarios ganan un dineral y sin embargo sus empleados no se les distribuye nada de ese exceso de la riqueza que algunos empresarios ganan. Es un insulto para la gente, ¿verdad? Tienen mucho dinero porque están explotando a los demás, porque están abusando de ellos y se hacen muy ricos y ni siquiera les reparten ese reparto de utilidades. Y que incluso surgieron muchos sindicatos a raíz de que empezaron a haber fábricas y todo eso. Sin embargo, en los sindicatos pues ha habido muchas injusticias, acaban beneficiando a los empresarios, la gente pues paga sus cuotas, ¿verdad? Pero pues los líderes sindicales pues se quedan con el dinero, sobre todo aquí en México, eso es bien evidente. Yo siento que hay muchas desigualdades porque el sistema de economía de mercado no es justo y no incluye a todos los seres humanos de este mundo. Aún vivimos yo pienso que el grave problema es que la humanidad no ha sabido vivir como una sola nación. Es decir, hay naciones en las que hay muchísimo dinero y naciones en donde no hay absolutamente nada. Entonces, como no hemos sabido vivir en la unidad, no hemos sabido borrar fronteras precisamente en donde podríamos repartir mejor precisamente tanto la tierra, las propiedades, en donde se trabajara sobre un objetivo mucho más común. El objetivo de la economía de mercado es la riqueza, a costa de quien caiga, a costa de la explotación de quien sea. Y si no puedo generar empleos para todos, pues no es mi problema, ¿no? Esa es la economía de mercado. Entonces, si nosotros viviéramos en la unidad, que fuera un solo mundo, un solo país, yo creo que tendríamos la oportunidad de ser más justos y de repartir esas riquezas con más justicia, pero sobre todo ya no buscar la riqueza de unos o de otros, sino más bien buscar que sobreviva la vida en el planeta, ¿no? Y repartirnos esas tareas de cuidado del planeta. Y entonces sí tendríamos un objetivo común que no es la riqueza ni la explotación de los seres humanos per se, sino que sea el luchar porque este planeta salga adelante, porque la vida en el planeta se dé y que todos participemos en esa reconstrucción. Yo pienso que estamos en ese punto, ¿no? En el que ya ni siquiera tiene sentido la economía de mercado, porque vemos cómo han surgido empresas, pero a costa de los ecosistemas, a costa de la explotación de los recursos naturales sin medida. Entonces ya estamos en tiempos en los que tenemos que poner ya límites a eso y saber que nuestro planeta ya no da para más, ya no da para más, y lo dice el Papa Francisco con toda claridad. Nuestro planeta ya no da para más, pero es sobre todo por eso, porque se privilegia la economía de mercado, se privilegia la riqueza, aunque destruyamos al planeta, o sea, no hay un límite, no hay un límite, pero el planeta sí es finito. El planeta es finito y estamos en un tiempo en el que la civilización tiene que replantearse, ¿verdad? Ya vivir de otra manera y con objetivos muy distintos. Yo veo que los partidos políticos, pues, que defienden sus filosofías, defienden sus puntos de vista, defienden, no sé, cosas muy personales, mientras que la civilización, el planeta, requiere de objetivos muy específicos que no están en los intereses políticos de ningún partido,
de ninguna sociedad, de ningún país incluso. Entonces, si no nos planteamos una civilización que tiene un objetivo común de restaurar el planeta, pues no, nos lo estamos acabando y sin fin, ¿verdad? O sea, ya el planeta está en las últimas, ya no da para más y ya la pobreza del ser humano cada vez vive tragedias más tristes y más profundas. Hasta los niños son secuestrados para explotarlos sexualmente, para la adopción ilegal, eh, la gente es secuestrada. O sea, el valor del dinero ha generado unas injusticias del tamaño del universo. O sea, realmente sí es alarmante el nivel en el que estamos cayendo, de con tal de obtener riqueza, no importa si es a costa de los niños, del secuestro, del crimen, del asesinato, de las drogas. O sea, estamos viviendo una civilización muy injusta en muchos sentidos, no nada más en el sentido de la propiedad, sino en el sentido moral en todos los aspectos, ¿no? Entonces, sí siento que ahorita ya la humanidad no debe de basarse en ninguna ideología, en ningún partido, lo que ellos creen que es lo mejor para la gente. No. Ahorita estamos ya a un nivel en que tenemos que planear la vida de todos, de esta civilización, en base a lo que el planeta necesita. Necesita restaurarse, necesita regenerarse, y esos deben ser los objetivos ya. Ya lo demás es obsoleto y lo demás ya nos va a llevar a la no solución. Ya llegamos a un punto que estamos ahorcados y no estamos resolviendo los problemas fundamentales, que es Pues yo la... creo que va más allá, ¿no? Porque más que todo esto que acabas de decir, es el problema real, es que no tienen amor, ¿no? Así Es es. la falta de amor, ¿sí? Mm. Y, Dios es amor, así es que el no conocer a Dios, el no querer obedecer a Dios, ¿sí? El no querer llevar a cabo todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos toda la creación, por supuesto, pero lo primero que ha puesto en nuestras manos es la vida, ¿sí? Así es. Y si no Y siento cuidamos, que es también la si falta no de un cuidamos la vida, objetivo, es la falta de un objetivo común. O sea, ahorita la civilización se mueve en base a los objetivos de los más ricos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ellos hacer? ¿A dónde quieren llevar las tecnologías? ¿A dónde quieren llevar a sus países? Pero no tenemos un objetivo común como humanidad. ¿no? Si no tenemos un objetivo común, los intereses de los privilegiados van a seguir dominando al planeta y van a seguir explotando a la gente y va a seguir habiendo esas desigualdades tan grandes y tan tristes, ¿no? Que están generando en México, por ejemplo, la violencia que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque esas personas quieren enriquecerse a costa del mal, secuestrando, asesinando, drogando a las personas. O sea, es un mal, es prostituyendo a las mujeres que se secuestran. O sea, es un mal que está generado por el interés del dinero, El amor ¿verdad? al dinero, porque El el amor dinero no es malo, el en dinero lugar, no es malo, el amor al dinero, sí, a eso como sí. dice Gerard, O sea, ¿no? buscarlo a toda costa. O sea, el dinero está sustituyendo lo que el ser humano realmente necesita, ¿verdad? Vale, Necesitamos vida. el valor del ser humano, el valor de Así la es, persona. Sí, no hay así nada es, que compre el valor de la persona. No hay así dinero. es, así Eso no es. se compra con nada. Ajá. Exacto. Bueno, Pues así es. entonces, Rocío, ¿nos podrías leer el Gaby, párrafo número, Gaby Miguel. Ajá. número 94? 94. Perdón, Gaby. El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque a los dos los hizo el Señor. Él mismo hizo a pequeños y a grandes, y hace salir su sol sobre malos y buenos. Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los obispos de Paraguay. Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra, donde puede establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio, sino real, lo cual significa que además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación, técnica, créditos, seguros y comercialización.
pues está dicho lo que acabamos de mencionar en el punto anterior. Aquí es lo que nos vuelve a decir que Papá Dios ya lo había dicho y que esta creación preciosa y perfecta es para todos y que todos tenemos derecho a tener ese lugar, ese hogar, establecer un lugar donde trabajar y para sustento de nuestras familias, de nuestra seguridad existencial, porque es eso lo que ha, pues, no permitido que el hombre realmente no tenga ni un lugar de pertenencia ni tenga una, pues, nada bueno, porque no le permiten tener un pedazo de tierra o no lo puede conseguir, o hay muchos pleitos en la familia, en fin, cuántas cosas que se suceden y que realmente es muy claro y muy sencillo lo que podríamos hacer, empezando por ahí, para poder ir resolviendo, ¿verdad? Así es. Así es. Y yo he visto como mucha gente del campo está abandonando el campo y se está yendo a las ciudades porque piensan No, que en las eso ya, ciudades van a encontrar una eso ya mejor. hace mucho, Pues eso ya hace muchísimo. sí, ¿Qué Sí, no, sucedió? eso ya. por eso tenemos Ve cinturones de cómo están las miseria. ciudades, ve la metrópoli de la Ciudad de México, cómo está, ¿no? Ajá. Toda Con llena de personas cinturones que de se han ido. miseria tremendos, ¿no? Claro, Tremendos. claro, sí, Y son exacto. gente que dejó el campo, lo dejaron porque Sí, porque ya no o se viven de fueron, él. sí, o se fueron a Estados Unidos, o se fueron a otro lugar, pensando con el sueño americano, ¿verdad? Y así, pues han abandonado los campos aquí en la ciudad, aquí en México, están terribles, son pocos los que verdaderamente se cultivan de una manera extraordinaria. Los demás son basureros, son pues basureros prácticamente, basureros o el pasto crecido hasta más no poder, todo descuidado, ¿sí? Pasas por las carreteras y en lugar de ver casas bonitas, aunque sean de adobe y de techo de lámina, no importa, eso no importa, pero son toda la carretera, las carreteras vas viendo pues puras casuchillas mal hechas, ¿sí? Tremendo. Nuestro México es terrible, las carreteras, es horrible, son horribles las carreteras porque es puro basurero, ¿sí? Cuando no hay llantas, está toda la ropa de las personas ahí en las carreteras, ¿no? Aquí en México, de veras, para llegar a un lugar que es muy hermoso, solamente en avión ya llegas y entonces ya. Ixtapas, Cihuatanejo, Cancún, todos los países, los estados preciosos, llegas en avión, no ves todo lo que terrible que están las carreteras, pero vas por carretera y es ver esa no es pobreza, ¿eh? Esa no es pobreza, esa verdaderamente es una falta de dignidad de la persona, ¿no? Ujú. Y de ¿Sí? educación también. Sí, Y de ¿sí? De mucha toda esa educación. parte. No tenemos esa educación de cuidar, aunque sean pobres, porque no es lo mismo ser pobre que ser miserable, ¿no? O Ujú. sea, esa miseria que se vive en México es muy extrema, ¿no? ¿Sí? Sí. Es muy extrema. Carreteras y carreteras y carreteras. ¿Sí? Solamente en zonas específicas, pues sí, un poco más cuidado, ¿sí? Pero aún así es mucha la irresponsabilidad de la persona. Somos muy irresponsables. No sé en otros países como les exigen tanto y les multan y todo, eso no sucede, pero en México desgraciadamente no pasa eso y hacen lo que quieren las personas. Eso hay Y, que fí- reconocerlo. Ujú. Sí, Y hay que reconocerlo. fíjate que ahora que con los cambios climáticos, ya en algunas secciones de nuestro país, como el norte, con tantas sequías, ya el campesino ya ni siquiera, aunque tenga tierra, ya no crecen sus cultivos porque ya no hay agua, porque ya hay sequías. Entonces esto está generando eh, migraciones por el clima. Y eso está agravando, pues, que la gente se vaya a las ciudades buscando oportunidades de trabajo y sin embargo, te digo, la economía de mercado jamás ha considerado a todas las personas para que tengan trabajo.
Entonces, los cambios climáticos no van a hacer más que agravar estas desigualdades y estas injusticias, y la gente se la va a pasar huyendo de un lugar a otro y no van a encontrar tierras fértiles en ningún lado, ni van a encontrar nada, porque los cambios climáticos nadie los está atendiendo. Ningún país los está enfrentando como debe de ser, y eso no va a ser más que agravar el problema. Sí. Bueno, entonces a mí me toca el siguiente párrafo, ¿verdad? Que sería el 95. 95. Ajá. Sí. Dice así: el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los demás. Por eso los obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento no matarás, cuando un 20% de la población mundial consume recursos de tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Fíjense nada más qué les dice este párrafo, chicas. Pues que solamente sobrevive mucha gente. No vive. Muchísima gente solo sobrevive. Eso es lo que está sucediendo. Pero esto no es nuevo, te digo. ¿Sí? Esto ha pasado siempre. Hay personas que desde siempre solamente sobreviven porque los malos hábitos, las adicciones, toda esta situación que la persona, porque es cada individuo, no podemos generalizar, no podemos tampoco decir, es que los empresarios hacen, es que los empresarios esto, es que el gobierno hace, es que el gobierno no hace, no, porque todo está constituido por seres humanos, todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más bien carece? ¿Qué adolece? En las empresas, en el gobierno, en las familias. ¿Qué adolece? Pues la falta de educación de los valores. ¿Sí? Estamos viviendo en una sociedad donde los valores no se han perdido, pero las personas no tienen ni la menor idea de lo que son los valores. ¿Sí? Porque los valores no se pueden perder. Ahí están los valores. El valor al respeto, respeto a uno mismo, ¿sí? La persona que se droga, la persona que no le gusta trabajar, que se alcoholiza, que prefiere tener 2, 3 mujeres, todo ese tipo de situaciones que se viven hoy, actualmente y que no es nuevo, ¿sí? Son personas que no toman conciencia del valor que ellos mismos tienen como personas. ¿Sí? No podemos seguir culpando ni al gobierno ni a las empresas, porque hay personas, yo en lo personal conozco muchísimas personas que han trabajado toda su vida como desesperados, ¿sí? Por tener sus negocios y que se los han echado abajo. Uno de mis hijos trabajó en un lugar donde le robaron al dueño hasta lo que no, que tuvo que cerrar su negocio, ¿sí? A mí me consta, una persona que trabajaba joven, que trabajó tanto para hacerse de su negocio y le robaron hasta que lo quebraron. Y como él, conozco muchísima gente, porque hay gente mexicana muy trabajadora, ¿sí? Hay gente muy trabajadora, pero desgraciadamente hay otras personas que les gusta mucho todo lo cómodo, todo lo que nada más estiran la mano y órale, ¿sí? Ahí están. ¿Y quiénes hemos hecho eso? Los padres, ¿sí? Porque los padres saben que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y ahí van dándole, y ya es un hombre de 40 años y todavía le da la mamá al hijo, porque los hijos no tienen trabajo, no quieren trabajar, se la pasan viendo la computadora, pornografía y todo lo que estamos viviendo, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Toda esa parte, ahí acostados todo el tiempo, hombres y mujeres también, ¿no? Hay que ser realistas y hay que ver esa parte, no podemos culpar, ni se trata de culpar y de generalizar. Hay que vernos desde nuestra individualidad. ¿Qué estoy haciendo yo en mi familia, con mi familia? ¿Sí? ¿Cómo eduqué
y qué consecuencias estoy viviendo, ¿sí? Y eso es lo que debemos, más bien, lo que Dios nos está llamando ahorita, es a que tomemos conciencia de cada quien, porque no podemos aventar, es que los demás hacen, es que los demás no hacen, no, ¿qué estoy haciendo yo? ¿verdad? ¿Qué hice yo con mi familia? Ahí están los resultados. Entonces tenemos que admitirlo. Mientras no admitamos eso ante Dios y nos postremos de rodillas y le pidamos perdón porque no hemos sabido administrar lo que Él nos ha concedido, porque Él nos da a todos, ¿sí? Él no hace acepción de personas, a todos nos bendice. ¿Qué hemos hecho con lo que nos ha dado? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hay que cuestionarnos. Es el momento. Aquí estamos para eso precisamente. ¿Ya? ¿Y a ti qué te dice, Gaby? Pues realmente está muy mal repartida la tierra, que el patrimonio de la humanidad es responsabilidad de todos y es un bien colectivo, pero que, pues sí, Nueva Zelanda se pregunta qué significa el mandamiento de no matarás cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Pues sí, que no hay una equidad y que realmente pues el más rico, el que tiene una boca más grande se come a los pequeños. Así No es, hay, Gaby. no hay respeto por nada y como decías en un principio, cuando iniciamos el programa, pues si no hubiera fronteras, si pudiéramos ser un solo país, pero bueno, no, Dios nos hizo a todos pensando que podíamos compartir esta creación maravillosa de tal manera con Se fue el sonido. otros y compartiendo lo que Dios nos da, porque hay para todos. No necesitamos robarnos lo de otros, hay para todos y hay en abundancia. Entre más se da, más hay. Pero bueno, Sí, hay que por amar ejemplo, aquí la misma parte a mí me dice, cuando un 20% de la población mundial consume recursos de tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Y no vayamos muy lejos, aquí en México. ¿Cuántas industrias extranjeras no vienen aquí? Se acaban nuestra agua, contaminan nuestros ríos, contaminan nuestra atmósfera. Y en sus países viven muy limpios, agua muy limpia, sus ríos, no les falta el agua. Y sin embargo, aquí se nos están acabando esos recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas empresas se los están acabando para hacerse ricos ellos, mientras que aquí en México, ¿verdad? ¿Qué queda después de una minera? No queda ni agua, queda un desastre ambiental, quedan gente en la pobreza, gente marginada, en donde había esas minas, donde esas gentes eran contratadas, pero trabajando bajo condiciones infrahumanas, o sea, muy malos empleos, muy mal pagados, y un consumo de nuestros recursos naturales, pero inimaginable. Y eso lo estamos viviendo en México y lo ha vivido África durante cientos de años, ¿verdad? Esa explotación, ese colonialismo que se extendió y que solamente los está dejando en la pobreza, ¿verdad? Mientras que esas empresas se enriquecieron y aprovecharon todos esos recursos y cuando ya se acabaron se van, dejan el país, pero dejan ahí a la gente en la miseria y sin ningún recurso ni hídrico, ni qué comer. La tierra ya no tiene ni siquiera fertilidad por todos los químicos que utilizaron ahí. Yo pienso que sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que tiene piscinas y piscinas y piscinas y piscinas mientras que en otras partes ya no hay agua. Aquí mismo en México hay gente que también tiene muchísima agua, incluso tiene un lago en su colonia y otras colonias ni siquiera tienen una gota de agua para beber. O sea, hay unas grandes, hay gente que consume demasiado consumen y no consideran a los demás. Y esta explotación que han vivido los países latinos y todos los países en desarrollo, sus ecosistemas acaban completamente muertos, ¿verdad? Y con una pobreza tremenda.
Y para poder recuperar todo eso que tenían anteriormente, pues es todo un reto, ¿eh? Porque muchas veces ya es irreversible el daño que se deja en las tierras, que se deja en esos lugares. Pero esas empresas se hicieron millonarios los dueños, ¿verdad? Y se fueron cuando ya se acabaron los recursos. Ahí yo es donde veo una gran verdad en este sentido. Ese 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Esa agua, esas tierras fértiles quedan hechas un desastre y sin agua. Es muy triste, pero eso está sucediendo a nivel mundial y sobre todo en países en desarrollo. Y bueno, el siguiente subcapítulo es la parte séptima, se llama La mirada de Jesús. La mirada de Jesús. La ¿Quién mirada quiere de Jesús, ¿qué es iniciarlo? lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que nos hace justamente falta? La mirada de Jesús. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental. Dios es Padre. En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan y no tienen graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Ahí están las aves hermosas. Ahí tenemos la respuesta a lo que nosotros hablábamos. Justamente, ¿para qué tanto nos preocupamos entonces si nuestro maestro perfecto, ya vino hace 2000 años a mostrarnos que si no nos creemos dioses, podemos perfectamente vivir de la mejor manera, no nos faltará nada, porque si a los pájaros Dios los alimenta y a las flores del campo las viste tan hermosas, ¿qué no harán nuestro Padre por nosotros? Nosotros nos complicamos demasiado, pues, verboleando todo esto que hablamos, ¿verdad? Pero no, realmente, esto es lo que ha pasado. Tú decías que por qué no somos una sola nación. Pues eso quiso Dios, pero recuerda que en la Torre de Babel, eso pasó, ¿no? Ya se creían dioses y por eso Dios separó todo, ¿no? Lenguas y todo, porque el ser humano no puede vivir desgraciadamente unido, porque inmediatamente se siente Dios mismo, ¿no? Ya toda la humanidad, si ya puede hacer todo, pues ya no necesita a Dios, ¿no? Entonces, ahorita es el momento en que Dios nos llama justamente a volver al principio, ¿sí? A que nuestra esencia es Dios, de Él nacimos, Él nos creó, y no tenemos por qué nosotros estar pensando que vamos a comer, que vamos a vestir, que por qué la tierra, que por qué esto. Hacer, sí, con lo que nos corresponde, pero siempre con la confianza plena de que Dios nos alimenta. Lo que tenemos que hacer es evangelizar a nuestros semejantes, pedir la conversión de todos, es lo que nos está dando el Señor la oportunidad ahorita, de que todos nos convirtamos a Él, porque efectivamente, pues todos, algunos se sienten pues omnipotentes, ¿no? Y pues hacen lo que quieren porque pues son omnipotentes. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Unos cuantos se sienten omnipotentes, se sienten Dios mismo. Bueno, pues allá ellos, cada quien entregaremos cuentas al Creador de nuestro comportamiento. Como decíamos al principio, Él nos hizo administradores únicamente. Quien no ha sabido administrar adecuadamente, pues qué pena porque Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno. Entonces, bueno, nosotros tenemos debemos de tener justamente esa visión de eternidad y aquí dedicarnos
a evangelizar en el amor, ¿sí? Con nuestro testimonio de amor, de verdad estar en comunión los unos con los otros, y inmediatamente se hace presente Dios en una familia que se ayudan, que se quieren, que se respetan, ¿sí? Así, empezar por uno mismo en la familia, eso es lo importante, a lo que estamos llamados, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que, ya no tenemos familia, pues hay que buscarnos la familia que debemos, en la que vivimos, en la que debemos de vivir, porque solos tampoco, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él no era una anacoreta, ¿no? Él estaba siempre socializando, siempre viviendo con los demás, ¿sí? Viendo qué les hacía falta, qué querían, qué necesitaban, toda esa parte. Nosotros, Él es nuestro maestro, debemos de hacer lo mismo, ¿sí? Unos con otros, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Lejos de criticarnos y de ver toda esa parte negativa que sí existe, no es vivir fuera de la realidad, ¿no? No es vivir fuera de la realidad, pero siempre con la visión clara de que hay un creador que es el todopoderoso y el que nos va a equilibrar de todo, si empezamos por nosotros mismos. Yo no dudo en absoluto que si el equilibrio está en mí, yo voy a poder manifestar lo que nuestro Señor Jesucristo me enseñó. Así, tal cual, Él nos enseña, pues, ¿qué mejor maestro podemos tener? ¿Sí? Entonces, pues habrá muchas cosas negativas, yo no digo que no, efectivamente, hay que orar por todas esas personas que sí han hecho muchas cosas, ¿sí? Por supuesto, son unos cuantos billonarios, trillonarios, ¿sí? Pero son bien pocos, realmente. Y como el dinero no lo es todo, no lo es todo. Realmente un día desaparecerá todo. Solamente el amor prevalecerá, el amor de Dios. Entonces, bueno, pues nosotros estamos aquí, yo acepté tu invitación porque yo le quiero llevar a las personas la esperanza plena en lo que es real, ¿no? Yo le creo a Cristo, claro que le creo. Cristo entregó su vida por mí y por todos, claro que le creo. ¿Y Él resucitó? Claro que sí. ¿Cristo vive? Claro que sí. Él es nuestro maestro, por supuesto, ¿sí? Él va a hacer todas las cosas nuevas, todo nuevo, ¿sí? Desde aquí, desde este momento, necesitamos nosotros transmitirles a las personas ese amor porque la gente que se destruye y que destruye a los demás es porque no tiene amor a sí mismo, ¿sí? No se siente amado por Dios, no conoce a Dios. Los que conocemos a Dios por su gracia, no por nosotros, sino porque Él nos ha dado esa gracia, sabemos que Dios es amor y que todo lo podemos en Él. ¿Eh? No nos va a hacer falta nada, ya decimos, y ahorita lo dice claramente, nuevamente nos lo repite, que tienen miedo, ¿de qué tienen miedo? 365 veces la repite en la Biblia, no tengan miedo, no tengan miedo, ¿sí? No debemos de tener miedo. Simplemente sí, pues hay que ver una realidad, pero pues con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, ¿sí? Siempre con esa mirada que es la eternidad, ¿no? Aquí estamos de paso. Así es, estamos de paso. ¿Tú qué nos puedes comentar, Gaby? Pues sigue mencionando lo que ya hemos dicho, ¿no? Que hay una realidad, que la creación es perfecta y que pues Dios está a cargo de precisamente de ayudarnos para guiarnos si nos somos dóciles y obedientes, para darnos lo que necesitemos y cuando lo necesitemos. Yo lo he experimentado en mí. Cuando yo me tuve ese encuentro con el Señor y me postré y como dijo hace un ratito Rocío, fue ese el cambio único y verdadero que yo nunca había experimentado en mis 50 años, ¿no? Anteriormente, que yo le dije al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y que realmente en ese momento me pongo en las manos de Dios y que Él es el que, yo tengo toda esa esperanza, como dice el primer misterio de gloria. Cristo resucitado es nuestra esperanza. Entonces, si yo tengo esa esperanza y me pongo en las manos de Dios, Él me guía, Él me ayuda, Él
cubre mis necesidades, de veras, así lo he vivido, y de una manera mucho más tranquila, mucho más confiada, he podido descansar mejor, he tenido muchas bendiciones a partir de decirle al Señor, aquí estoy y que se haga en mí, tu palabra, que yo soy tuya y que nunca he vivido lo que tú no lo sabía, no lo conocía. Entonces, a partir de conocer y tener ese encuentro con el Señor, fue como, de veras, puede suceder lo que dice la palabra de Dios, que aquí está mencionada, ¿no? Si los pajarillos no se preocupan por qué van a comer y las flores tampoco qué van a vestir, ustedes que son mis hijos y que los amo tanto, no tienen de qué preocuparse. Pero pues nosotros, desgraciadamente, pues somos seres que nos creemos o nos queremos creer dioses, ¿no? Entonces ahí es donde viene nuestro mal tino, nuestra equivocación y nuestro desafío en contra de Dios, ¿no? Y lo único que encontramos son, pues, muchas tristezas y pues muchas cosas que no son exactamente el camino del Señor, que con ese sí al Señor tú encuentras todo lo contrario, y que aquí lo menciona, lo vuelve a mencionar en esta primera, la mirada de Jesús, como lo acaba de leer Rocío, ¿no? No hay que preocuparnos si las aves del cielo que no siembran ni cosechan y no tienen graneros, pero el Padre Celestial los alimenta, pues si tú te pones en las manos de Dios, todo eso, y haces tu esfuerzo, porque también hay que hacer uno su esfuerzo, la parte que a ti te toca, ¿no? No voy a sentarme a esperar que, no, tengo que pedir ese Espíritu Santo que me guíe, que me haga ver las cosas como Dios quiere que yo actúe, como Él quiere, o espera de mí, ¿verdad? Cuando me creó, ¿qué esperaba de mí? ¿Qué fue lo que pensó cuando creó a esta criatura que se llama Gabriel? ¿No? Pues eso es lo que hay que preguntarle al Señor, ¿no? Todos y cada uno, para poder realmente hacer esa armonía, esa música maravillosa que todos juntos podamos tocar, podamos sonreír, podamos brindar unos a otros. Ese Así amor, es. como las primeras que ahora lo hemos estado leyendo en nuestras comunidades, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, cada vez que vamos a misa. Las primeras comunidades que hacían, compartían todo lo que tenían, y los que Compartían tenían el más, pan tenían y vendían lo que tenían para compartirlo para exactamente. compartir con los demás. Y si hay Exactamente, yo pienso que sí. pues entonces nos vamos a perder en el camino, porque no escuchamos y no queremos siempre hacer nuestra voluntad. Ese es el gran error. Sí, bueno, yo soy completamente de acuerdo, Rocío, Gaby, perdón, al 100%, muy bien lo que estás diciendo. Este, exactamente, cuando uno vive en plenitud ese amor al Padre, ese amor a uno mismo, ese amor al prójimo, no es difícil la unidad, no es difícil el compartir este planeta, no es difícil nada de eso. Si el hombre se quiere unir precisamente por creerse Dios, pues va a tronar, ¿verdad? No va a tener éxito. Pero si el hombre se une con humildad y con el deseo legítimo de ese amor al prójimo, de ese amor a Dios como a uno mismo, yo pienso que en ese contexto sí es posible unirse. Y de hecho, pues sí sería el ideal de Jesús, es el principio fundamental de la doctrina cristiana, el poder compartir este mundo, poder compartir lo que todos tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos este planeta que fue creado para todos, ¿verdad? Y en la medida en que lo podamos ver que es de todos y que todos podemos compartirlo y que unidos podemos mejorarlo, en esa medida pues vamos a avanzar mucho más en estos problemas de los cambios climáticos y en este problema de los ecosistemas que han estado muriendo y que necesitamos rescatarlos a como de lugar. Sabemos que tenemos este decenio para lograrlo y tenemos que hacerlo a como de lugar. ¿Por qué? Porque amamos la vida, porque amamos ese gran regalo que es esta tierra, este planeta, y creo que vale la pena luchar por él y estar unidos por él, ¿verdad? Y creo que en la unidad sí lo podemos lograr.
Bueno, chicas, creo que el tiempo ya se nos terminó y Así. entonces vamos a invitar a nuestro auditorio a que la próxima semana continúe con nosotros acompañándonos en estas reflexiones Laudato Si, que el Papa Francisco publicó en el año 2015 y que sigue siendo verdadera, sigue siendo todavía un instrumento que nos puede servir a todos para apreciar ese amor por la vida y por la creación en toda su extensión. Muchas gracias, Gaby y Rocío, por estar con nosotros. Muchas gracias al auditorio y también Gracias. agradecemos al staff de Plataforma Radio Digital, quienes están con nosotros cada semana, apoyándonos y concediéndonos este espacio para platicarlo con ustedes. Muchas gracias a Igualmente. todos. Muchas gracias, Muchas Gaby. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Un noches. gusto. Que descansen todos. Igualmente, buenas noches. Gracias. Buen descanso.